mucho más importantes puede. Ahora solo importa lo que sea. Muy bienvenidos a Conectando Pymes, un programa producido por la Cámara Pymes de Salta. Un programa con la idea de unir empresas, unir emociones y conectarnos a este mundo que sostiene el 80-90% de la mano de obra privada del país. ¿Cómo andás, Marcelo? Nuevamente en estudios, qué placer, qué lujo tenerte acá en el estudio. Es un éxtasis continuado, es maravilloso, pero prontamente me encontrarán en otro lugar del mundo. Hoy lo voy a decir al comienzo, bienvenido a tu hora más rápida de la semana, a la hora que pasa más. Esto es como el chiste, estamos acá con un ingeniero, que pesa más un kilo de pluma que un kilo de plomo, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? Esto es lo mismo, esta es la hora más rápida de la semana. Esperemos que sea también para nuestros oyentes y televidentes. No, por supuesto. Ese es nuestro core, digamos, ¿no? Es para quienes hacemos esto, es para ustedes, digamos, para los oyentes, para nuestros teleoyentes o televidentes. Y también, como casi siempre, nos acompaña Santiago Alfonso de AZ Consulting para condimentar ese profesionalismo que las pymes siempre andamos buscando, ¿no? ¿Cómo andás, Santiago? Espectacular, gracias a Dios. ¿Ustedes? Muy bien, y contentos hoy con una temática que junta como tres ambientes muy pymes. Y voy a hacer una introducción de una entrevista que escuché el otro día, una entrevista casual, pero decía, el periodista decía, Argentina, usted que es pyme debe estar acostumbrado a la crisis que en Argentina es normal, dice, ¿no? Entonces la señora corrige, digamos la empresaria pyme entrevistada, no recuerdo quién era, pero dice, no es normal la crisis, porque normal habla de normas, dice, la crisis en Argentina es natural, ¿no? Y ahí me hizo pensar que para una pyme argentina la naturalidad de la crisis es una herramienta que se valora en ambientes externos, ¿no? Cuando uno viaja, vos por ahí, Santiago, o nos podás contar, digamos, de primera mano, en tus viajes a Japón o fuera de la Argentina, que el argentino tiene una forma de encarar, llamémosle, o por el optimismo o por las verdaderas herramientas, crisis que en otros países estarían, digamos, como ya por cerrar la puerta. El argentino la surfea bastante bien, ¿no? ¿Qué experiencia tenés? ¿Alguna anécdota ahí que La primera que se me ocurre y que me llamó poderosamente la atención, ver carteles que tenían 20 años pintados con precios. Yo no lo podía creer en Japón. Valían lo mismo hace 20 años los productos. Nosotros hemos tenido que inventar el LED, la tirita, el imán, ¿no? Bueno. Es más, me acuerdo de época, creo que pandemia, cuando estaba el imán que ponían las estaciones de servicio, hay, no hay, disponible, no disponible, una locura, ¿no? Y cuando tuvimos un japonés, él se ponía contento mes a mes porque decía, cada vez la cerveza me sale más barato. La deflación. Más barato acá, porque él le pagaban en dólares. Claro, sí, claro. Lo nacionalizamos muy rápido a él. Pensaba que era un japonés, Japón. Se malacostumbran también. Se malacostumbran. No, realmente, como vos decís, es. Hoy debe estar enojado. Hoy estamos para el otro lado. Tan natural nos es la crisis que uno va a otros lados y uno empezás a indagar, bueno, ¿cómo gestionás tus proveedores? ¿Cada cuánto comes? No, yo le compro el mismo hace 20 años. Que le compran el mismo. ¿No averiguaste precios? No, ¿por qué voy a averiguar? Te dicen. Y una es como que se te pone la piel de gallina y decís, ese status quo que también nos relaja en uno de los ámbitos donde hoy tenemos que empezar a ajustar el lápiz, ¿no? Estos momentos de mucha estabilidad, poca rentabilidad, tenemos que ser más eficientes, donde las herramientas que vos venís de hace muchos años machaca, esa herramienta hoy toma un valor muy distintivo, digamos, siempre han tenido un valor, pero hoy la herramienta te hace la diferencia entre ser rentable y no rentable. Exactamente. ¿No? Vos sabés que, permitime agregar algo, y teniéndolo a Santiago experto en lo que es la cultura japonesa, cómo gestionan sus negocios, esto es una anécdota nada más. Expelto. Mi padre tenía una casa en Mar del Plata, hace décadas atrás, y hubo unos años que la alquiló. ¿A quién? A un ingeniero japonés.
Y recuerdo a mi padre que estaba tan maravillado con su cordialidad, cortesía, con su eximio pago todos los meses en determinado día. Digo, lo metódico, ¿no? Lo metódico. Que ahí es donde hacemos ese match siempre con Japón, el TAC, ¿no? Este pueblo, yo lo admiro mucho, supongo que vos también. Tiene que ver mucho también con su historia, con su geografía. Nosotros tenemos una sobreabundancia de recursos, ellos no. Y tiene la educación también como impactan. Yo hablando con este japonés, con Yasu, él lo que me decía es, en la primaria te enseñan a valerte en la vida. La parte académica pasa en un segundo plano. Donde no existen ordenanzas en las escuelas, los chicos son los que limpian. Ya les explican de cómo vos entras a un lugar y te tenés que ir y el lugar tiene que estar igual. Yo le pregunté, iluso, mi primer viaje, nos contaban de que una de las fuerzas policiales más grandes del mundo está en Japón. Vos decís, flaco, que al pedo que tenés policías en Japón donde los delitos son mínimos. Nos dicen, no, la mayor tarea que tienen que hacer es buscar los dueños de las cosas perdidas. Y yo seguí indagando sobre eso porque me llamó mucho la atención. Y le pregunto a él, ¿qué pensás vos cuando ves algo tirado? Si ves una billetera, y me dice, no, lo primero que pienso es lo triste que debe estar el dueño que lo perdió. Sí. Claro, una conexión también desde lo emocional, ¿no? Un poco las tres palabras que hoy nos van a guiar, tanto en la columna de Santiago como en la nueva columna que de a poco se va envejeciendo. Ya estamos instaladas. Pero digamos, hemos empezado a cambiar desde un microespacio casi a un bloque, ¿no? de cine, series y esta parte, digamos, que intentamos conectar con el espíritu pyme. Y hoy queremos hablar de resiliencia, de creatividad y de legado, ¿no? Digamos, tres palabras que nos van también cosiendo en esa naturalidad pyme, donde naturalidad de crisis pyme, donde resiliencia, clave, digamos, para la subsistencia en ambientes de crisis, creatividad, clave para diferenciarse y también para esta subsistencia, y después legado familiar, que ahí es donde tenemos que tocar herramientas, ¿no? Porque el legado no es algo, uno piensa que es automático, pero lo automático no planificado puede contener errores, digamos, incluso desde el punto de vista de la generosidad, ¿no? O sea, el decir dejo todo, ese todo puede ser también un problema, ¿no? Un poco conectar estas tres áreas. Y ya que hicimos esta introducción, Marce, ¿de qué película estamos hablando? Antes de, esta pequeña introducción que hiciste sobre que ha tomado cuerpo esto de todos los programas, hablar, comentar de una película o una serie y a la vez relacionarla, conectarla con los negocios, con las pymes, iba a que lo que es el cine es algo que nos une a todos y es arte universal, si querés. Entonces, ¿quién no ve películas? ¿Quién no ve series? Por supuesto. Y cada vez más accesible, ¿no? Porque si nos ponemos en el cine, digamos, de principios del siglo XIX, casi una élite, ¿no? Sí. Y a medida que pasa el tiempo, hoy casi que vemos, o sea, tenemos acceso al cine en el celular. Entonces eso nos une a todos, nos conecta. Exacto. A todos. Y bueno, y hablando de lo que vamos, hoy va a ser, probablemente comentemos y hablemos de una, a mi criterio y a mi buen entender, de mi humilde conocimiento de la cinematografía y la historia, una de las mejores películas de la historia. Ya estamos, mira, hagamos un minuto, no un minuto de silencio, 10 segundos, porque para nosotros un minuto es largo. ¿Sentí? A ver si el teleoyente ya está entrando un poquito en calor. Qué maravilla. Es un compositor italiano, no recuerdo el nombre ahora, no es Ennio Morricone, pero es uno de los mejores temas de películas que escuché en mi vida. Maravilloso. Y hablamos de... La película de la que hablamos es La vida es bella. En italiano, ¿recordás el nombre? La vita è bella. La vita è bella. La vita è bella, ¿no? No lo recuerdo, lo he traducido. Película del año 1997. Ahí está, ya Roger está mostrando
un poco a los que están conectados por YouTube. Exacto. O por Facebook Live o nos están viendo por Canal 4. Estamos viendo la imagen. Una película que, a diferencia de otras que tocamos que son por ahí más modernas, es una película que en algún momento o hemos sentido hablar o la hemos visto, ¿no? Una película de difícil, Bueno. de esquivo difícil. El que nos esté viendo o escuchando, les diría, es una obligación, digamos, universal, ética, moral, ver esta película, porque es, como digo, una de las mejores películas de la historia y con un mensaje tan maravilloso, tan potente. Y acá creo que hay una triple una triple unión, digamos. Un poco lo hablábamos en el digamos en el corte o fuera del aire. Por un lado, digamos, sin temor a spoilear un poco, porque es una película muy vista, digo, el actor principal trata de facilitarle un momento de extrema crisis, digamos, a su hijo, de modo muy creativo y a través de llamémosle de una fantasía, ¿no? O de una historia no verdadera. Así es. Que de alguna manera, por un lado, puede ser una herramienta, pensando desde el punto de vista pyme, ¿no? Una herramienta para sobrellevar la carga del día a día, no digo de automentirnos, pero de suavizar algunas cosas en un ambiente de crisis natural. Pero por otro lado, Santiago, fuera del aire, nos tiró una mirada que un poco te doy el pie de no nos creamos el cuento, ¿no? Porque también el famoso miente, algo quedará, que no nos hagamos una película interna que después no se comprueba a nivel técnico, a nivel numérico. Ya este bloque lo tengo tan metido que cuando largan una película ya lo pienso automáticamente cómo lo vinculo con lo empresarial. Claro, es ya la idea. Realmente vienen planteando tan buenas películas y tan buena analogía con el mundo empresarial que me brota solo ya. Lo contagiaron. Esta es obra del el ex conductor de En Rodaje. Aquí el presente. El presente. Y quizás da el pie para presentar al señor y a su hijo. Sí. Fantástico. Sería bueno que cuente él cómo lo protegió a su hijo de niño. Sí, ¿Qué cuento le contó? Esto, yo siempre digo, da la impresión de que estuviera todo esto armado, pero tenemos esta suerte de conectar con mucha facilidad la realidad con algunas cosas que tenemos por ahí estudiadas. Con nosotros está también en estudio Miguel Ángel Borda, con su hijo de MB Construcciones. Muy bienvenido, Miguel, también a tu programa, porque este es un programa de la Cámara Pyme. O sea, todos los socios que día a día hacemos la Cámara, tenemos este espacio como propio para conectarnos con ese mundo pyme que por ahí en el día a día no lo tenemos tan a mano. Bueno, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Como dije, mi nombre es Miguel y mi hijo Emanuel. Emanuel. Porque si no, heredabas el MB Construcciones al toque, digamos. Ahora se complica. Porque justo vamos a hablar también con Santiago de legado familiar, ¿no? Cómo estas empresas que surgen de esa pujanza, en este caso tuya, Miguel, del padre, le va transmitiendo al hijo, y hay veces que el hijo, por un lado, no quiere seguir, que ahí lo tratamos en otros programas, y que por ahí no se pregunta, ¿no? Uno entiende que el hijo se va a hacer cargo de la empresa y no hemos tenido ese tiempo de preguntarle cómo le está yendo a ustedes en trabajar juntos, cómo está yendo esa transición padre-hijo. Bien, mira, justo me das pie a decirte algo que para nosotros como empresa familiar es importante, porque en su momento, en los años 96, 95, donde veníamos de una crisis bastante complicada, nosotros tomamos la iniciativa de formar una empresa constructora en la cual siempre tiene las ganas de que esto crezca y perdure. Entonces ellos eran muy chiquitos, entonces con el tiempo he logrado más o menos formarlo. Y eso está lindo, Miguel, para que la gente que no te conoce, estamos hablando de una empresa de 26 años, 26. Estos fines de los 90. Claro,
96 armamos la empresa. Bolsa de cemento a 7 pesos. Así, no, menos todavía. Nosotros teníamos la relación 1 a 1 prácticamente, porque teníamos $1, un Sí, peso, sí, sí, sí. entonces una bolsa de cemento era casi un peso. ¿Sí? Es lo que nosotros vivimos en el estado inflacionario de la parte económica fue enorme, ¿no? Leía el otro día, cambiando de un toque de tema, pero digo, leía en el diario que dice: compro monedas de 1 peso a 58 pesos, ¿no? Porque vale más el metal con que está acuñada que la propia moneda. En ese momento, una bolsa de cemento, ¿no? O sea, como ni siquiera no hemos mantenido en ese dólar. Porque ¿Una bolsa de cemento, $1? Hoy con $1 no compramos tampoco la bolsa de cemento, ¿no? O sea, es que estamos en un proceso. Y en esa transición, bueno, ¿en qué momento se incorpora Emanuel, digamos? Bueno, entonces, esto tiene varias etapas, porque lo he formado de muy chico. Es decir, en mi familia yo tengo una abogada, tengo mi hijo ingeniero y tengo mi otro chico que está estudiando arquitectura. Falta el contador. Vaya Falta buscando. el contador, claro, que siempre hay tiempo para buscar. Claro. Entonces fue formándose, yo lo fui forjando de manera de muy poquito, mandando a las escuelas técnicas, formando ya con una orientación hacia la Universidad Nacional de Salta para que él se pueda formar en la UNSA. Hoy están estudiando en la Católica, formándose como profesional de arquitecto mi hijo, el Nicolás. Pero esto tiene esa historia, porque nosotros la hemos forjado con una idea de que sea familiar. Y la construcción, que es tan amplia, Miguel, ¿a qué área, digamos, estás más concentrado? ¿En la construcción privada, obra pública, vial, arquitectura? Al inicio siempre hemos apuntado a la obra pública. Es decir, yo me inicié realizando obras para el Estado. Refacciones de escuelas, refacciones de centros de salud. Luego empecé a incorporarme en el tema del uso del agua como decorativo, fuentes de agua. Nosotros hicimos, por ejemplo, la puesta en valor del monumento Güemes. Se ha trabajado en función al concepto físico hidráulico, de tal manera que siempre estábamos relacionados con nuestra función hacia el servicio de la comunidad. Disculpe que lo diga al aire, ¿no? Sí. Néstor Borda. Néstor Borda es mi hermano, es el arquitecto que está a cargo de la empresa en la parte logística de obra. Yo me encargo prácticamente... Conocido mío, lo conozco de la universidad, de la Católica. Claro, Néstor. Porque justo cuando lo ligué, porque a Néstor lo tenía, digamos, como parte de la obra de la fuente, esta linda, digamos, fuente que oculta el agua y que tiene esa parte de seguridad, que si uno, no sé, se tira a la fuente, no cae al agua, sino cae sobre una plataforma de hormigón, que está en el monumento Güemes, y uniendo, ¿no?, esta cosa muy salteña, unir el apellido que sos de, ¿no? Néstor hizo todo lo que es referente a la ornamentación y juegos de agua, con una empresa muy importante en la Argentina que es Arquitectura del Agua. Y yo hice toda la parte de infraestructura monolítica de la fuente, para que vos veas, justamente es una cúpula de hormigón, donde en ella se encuentran insertas bombas, luces, cables, para el salteño que por ahí pasa por el monumento, pero no se toma el tiempo de asomarse a la fuente, tómense un minutito, porque la verdad que es una fuente, digamos, con mucho amor, digamos, y mucho detalle. Tiene esto de todo oculto, que da seguridad, da limpieza visual. Y qué interesante que esto lo tengamos, digamos, a mano en Salta, ¿no? Esta calidad que la podamos pedir y sea realidad, porque también el interior sufre un poco de eso, ¿no? De esa demanda que uno dice, che, esto lo tengo que contratar en Buenos Aires, tengo que traerlo de Córdoba. Así. Nosotros empezamos a hacer fuente, no sé si te acordás, en la Plaza de los Árabes. Esa fuente seca que está en Tres Cerritos, que es el mapa metálico. Nosotros ahí iniciamos
con el tema del... Y esto es 2000, ¿no? 2002, 2002, sí. principio del 2000. Y después el Parque Bicentenario también lo hicimos. Toda la fuente que está ahí, esa la plantamos nosotros. Esa fuente de juegos que va encendiendo Exacto. sola. Y la última que hicimos para la empresa... Como mirá, Miguel, soy fanático de la Sí. fuente, ¿no? Porque Sí. me nombra Hicimos, una, la tengo, parece que estuviera estudiado, no está estudiado. Esto En está- Moldes hicimos la fuente que está ahora en el parque acuático, todas las pusimos puestas en funcionamiento nosotros. Y él personalmente hizo la fuente que está en el Parque de la Familia, aquí en Barrio Solidaridad. Ah, qué Es interesante. decir, él En persona, digamos. en persona, ¿no? solo la dirigió, la montó, hizo el sistema de juego hidráulico, todo. Contanos, Emanuel, cómo es trabajar con tu papá. Prometemos que no va a haber ninguna violencia. Corrona. Cocacho. ¿Cómo es trabajar con tu papá? Porque, digamos, de las historias más, creo, más interesantes familiares son cuando se da ese legado padre-hijo, esa continuidad muy también del inmigrante italiano, del español, de la cultura, digamos, incluso la Cámara PYME estuvo trabajando mucho en lo que es sabiduría ancestral. Y todos, digamos, los pueblos que formaron América, también ese legado, incluso yo me enteré involucrándome en el congreso que organizó la Cámara PYME hará un par de meses, me involucré mucho en el idioma wichí, ¿no? Y el wichí se transmite oralmente, ¿no? Hasta hace poco no se escribía. Y digo, qué interesante tener esta historia viva, que sucede mucho. Hace poco hemos tenido también a Gustavo Martínez, que él contaba mucho de su papá, pero su papá, digamos, ya no está con él en la empresa, ya no vive, y él hablaba ya de un legado terminado, ¿no? Pero contanos, disculpa que me emociono hablando, me emociono hablando, Emanuel, contanos cómo es trabajar con tu papá, que un artista, digamos, ¿no? En su rubro. Bueno, sí, buenas tardes. La verdad es que desde muy chico él siempre trató de inculcarme hacia el camino de la construcción. Yo, la verdad, de chico no sabía ni qué quería hacer, digamos. Entré a estudiar ingeniería y bueno, ahora estoy terminando. Y trabajar con él para mí es un orgullo, la verdad, porque yo aprendo muchísimo de él. Día a día, cuando uno está en obra, siempre salta un nuevo desafío y algunas o sea, es algo muy dinámico la obra. Y tenés esto, Emanuel, de que cuando uno disfruta mucho del trabajo, que no sentís que estás trabajando, que estás, digamos, compartiendo algo más, digamos, así como salvando a distancia, ¿no? Pero entre Claro. comer un asado y trabajar con tu papá, por ahí lo disfrutás de la misma manera. Lo ¿Sucede disfruto. eso? Casi igual, digamos. Mirá, qué No lindo. es tan... Menos humo. Claro, Con menos humo. con menos humo, sí. Bueno, aprovecho a contarles en vivo que el programa tiene siempre una película a la cual nosotros invitamos a que el oyente la vea o la revea, ¿no? Porque el otro día hablamos del Padrino. ¿Y cuántas veces, Marcelo, habías visto? ¿5 o 6 veces? Padrino, Sí. 10 veces. 10 veces. Sí, sí, claro. Entonces digo, La películas mejor que, película de la historia. por ahí películas que sacamos ahí del arcón Sí. para que la volvamos a ver. Y habíamos conectado hoy con la película La vida es bella, ¿no? No sé si han tenido oportunidad de verla, una película italiana de los fines de los 90, ¿no? Sí, 97. 1997, de Roberto Benigni. Es el director, escritor, actor principal, todo. Un pyme, Un pyme total. absoluto, digamos, ¿no? un Le pyme faltó cobrar el boleto de Y la su entrada del obra cine. ganó todos los premios que hay en la cinematografía, incluido el Oscar a la mejor película en idioma El extranjero, salteño no en inglés. diría Gasuso, ¿no? ¿Cómo Gasuso. traducimos esto? Después vamos a buscar la traducción al italiano de Gasuso, ¿no? Porque también da esa sensación, no dejó laburar a ninguno, ¿viste? Se quedó con todos los Oscars. No, por típica supuesto estamos película hablando... de director, se llama película de director, que hace todo. La escribió, la dirigió, la actuó y todo. Bueno, y ahí hablábamos cómo en la película este padre intentó suavizar una historia muy dura, ¿no? Y ahí digamos, hay mucha creatividad en ese transmitir, porque uno tampoco nace sabiendo cómo transmitir las cosas. Siempre lo hablamos con Santiago, de que uno por ahí tiene claridad en qué,
pero no en el cómo, ¿no? En la herramienta, ¿no? En el cómo, cómo llevar a cabo. Vos, Santiago, cuando ves la película, ¿la conectás con alguna herramienta? ¿Con algún...? Y gracias a ustedes, no culpa de ustedes, lo primero que se me venía a la mente es realmente esto que vos decías, de cómo el padre le va planteando a través de creatividad, a través de juegos, como si estuviese en otra situación. Y muchas veces en las pymes pasa eso, que a veces nosotros nos alejamos tanto de la realidad de que ya creemos lo que nos dicen. Claro. Y ahí los japoneses tienen algo que se llama Genba, que cada tanto uno tiene que frenar, ir al lugar a donde están pasando las cosas. Que si seguimos con analogías de empresas, y tiene que ver con delegar también, el poder contar con indicadores claros que te dicen, no, flaco, esto no es lo que vos me estás evitar contando. el diario de Rivadavia, digamos, ¿no? Que nos cuenten esa historia virtual, y que creo que también ahí hay una clave. Yo no sé si todos los dirigentes pueden realmente hacerlo, pero no es lo mismo el dirigente que hizo ya el trabajo y después lo tiene que controlar. Uno dice, che, ¿por qué no moviste tantos palets en el Zampi? No, porque no me dio el tiempo. No, pará. O sea, yo lo hice y esto se hace de esta manera, y en este tiempo uno tiene una autoridad distinta a ese teórico, digamos. Y creo que ahí un poco, volviendo a MB Construcciones, digamos, qué distinto es, digamos, que Manuel conecte con la ingeniería habiéndola vivido, digamos, antes de estudiarla, ¿no? Y eso creo que da un valor distinto al conocimiento, pero también te permite ser más crítico, ¿no? Te pasa, Emanuel, que por ahí en la universidad decís, che, pero esto yo lo hago distinto, o se hace mejor de esta otra manera, y por ahí los profes no están tan al día, ¿no? Totalmente, pasa muchísimo en lo que es obra. Y el sistema educativo, ¿cómo está receptivo de un alumno crítico? Porque normalmente el alumno va, como digamos, medio pollo, ¿no? Todo ahí expectante, pero cuando hay un alumno que tiene herramientas, que tiene un padre que le ha transmitido el conocimiento más empírico antes, y se le para un profesor y discute, ¿la universidad está preparada para esa interpelación, digamos, o no? Bueno, ahí hay algunos profes que sí y hay otros que no, porque sucede que hay muchos profesores que son muy teóricos, digamos, y en cambio hay otros que sí son ejecutores de obra y tienen otro tipo de criterio. Así que yo ahí, podría digamos, decir que algunos... La pregunta, otros... te lo digo, no fue inocente, ¿no? O sea, yo de alguna manera te lo preguntaba sabiendo casi que ahí estamos, lo dice nuestro actual secretario de la Cámara PYME, Gustavo Acuña, dice siempre, escuelas o universidades del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. O sea, la chocamos seguro, ¿no? Y creo que ahí hay un desafío como Cámara de empezar a generar capacitación, digamos, formación del siglo XXI con herramientas del siglo XXI para pymes del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo coincidís con esa, no digo chiste, pero casi una simplificación de la foto de nuestro sistema educativo base? 100%, y me acordaba de mis tiempos en ingenierías que me pasaba cosas similares. Yo ya trabajaba y con más de un profesor me peleaba, pero como ya tenía mucha experiencia y tenía mucha labia. El famoso que el alumno supera al maestro, y eso no está tan bien recibido. Hace poco daba un curso de formar formadores, y una de las cosas que se plantea cuando uno da una capacitación es que en el aula hay un alumno y todos somos docentes. Y al revés, a veces es como que, perdón, al revés es, nosotros aprendemos de todos. Yo en cada clase que me toca dar, yo aprendo de mis alumnos y quiero es más, busco activamente retroalimentarme de ellos. Y muchas veces el ejemplo que da un colega, un compañero, le pega mucho más y lo ayuda mucho más que cualquier palabra que yo pueda decir. Pero para eso uno tiene que generar esa apertura para que compartan conocimiento, y no solamente conocimiento, sino que los que no saben porque están recién empezando determinada materia o determinada formación, para que compartan los miedos y las inquietudes, o si no queda en la nada. Y aprovechando, Santiago, esta mesa, ¿qué herramientas o qué, digamos, por qué punta pueden empezar a investigar Miguel Ángel y Emanuel en ese legado?
¿por dónde tendrían que empezar a escribir, a investigar? Ellos Porque lo la pregunta, ya se anotaron a los cursos de la Cámara Pyme, me imagino, los dos, ¿o no? si no se han anotado, lo pueden hacer, no solo ahora ya, sino también a través de nuestro Instagram. Todos los que nos estén escuchando, a través de Cámara Pyme Salta, pueden enviarnos un mensaje y anotarse a cursos de formación, tanto para empresas que tienen ya varios años, como emprendedores o empresas que estén transitando esos primeros 5 o 7 años que marcan la diferencia entre una empresa un poquito más estructurada y que hay herramientas distintas para las dos etapas. Y siempre con Santiago, más bien yo le robo a Santiago el concepto y lo repito, que la formación y estas herramientas están pensadas para que nosotros los pymes vivamos mejor, vivamos menos estresados, con indicadores, y podamos también manejar un proceso de legado familiar, y que en algún momento Emanuel, sus hermanos se hagan cargo de MB Construcciones de una forma, digamos, controlada, una forma planificada, y no que uno le da la papa caliente, ¿no? Muchas veces eso sucede. Eso tiene, ¿no?, que ver un poco con el tema de hoy, que es la delegación. ¿Cómo es ese proceso de delegación? Me encanta el ejemplo de ellos, porque delegar es un proceso, no es un acto momentáneo, que digo, ya me cansé, me hartaron todas las obras, no quiero lidiar con la Walker, con los... No, chao, Emanuel, hacete cargo, le dejo la llave y me voy. Eso no es delegar. Eso es, como bien decía, están en te un estoy momento llevando ahora de te estoy dando la papa transición, caliente. hoy en un momento de transición con los dos involucrados, ¿no? En la empresa. Claro. O sea, digo los dos porque están acá, Mira, pero... Santiago, Perdón, delegar es un proceso que requiere acompañar, construir, formar y confiar en esa persona. Y también un seguimiento, y entender que delegar no es como soltar las manos del timón y la tiene otro. No, es como que primero voy yo manejándolo. En todo proceso de formación es manejo yo, vos mirame, yo te explico la teoría. Manejemos juntos un tiempo largo. Doble comando. Manejás vos, pero yo ya tengo pedales abajo, por si pasa algo. Después manejás vos, yo te monitoreo, sentadito al lado. Después manejás vos, yo ya vengo, me voy y vuelvo. Manejá vos, si pasa algo avísame. Y después ya cuando mirás, ya el otro está del otro lado. Bueno. Si pasa algo avisarme, ahí viene, siempre me acuerdo de la frase en inglés, no news, Good news. ¿no? Excelente. ¿Qué nos quería comentar, Miguel? Justamente nosotros, con mi esposa, que formamos la empresa familiar, al inicio éramos los dos, y hoy, a partir del mes de enero, los reuní a mis hijos, a mi hija y a él y a mi hermano. Le dije que a partir de hoy, el 1 de enero, ellos iban a hacer cargo de la empresa y que íbamos a tener un periodo de transición que va a durar, si ustedes lo llevan bien, 1 año, 2 años, seguro que vamos a hacer. Yo, como dice Santiago, estoy detrás de ellos, pero también digo que la equivocación o delegar, por ejemplo, de tomar empleados o de cambiar de lugar a los empleados, él los hace porque él ve su capacidad y en función de esa capacidad él dice, no, él me rinde más allá. Porque nosotros hoy estamos manejando 26 empleados. Justo te iba a preguntar cuánto empleaba, ¿no? Claro, 26 empleados, y él decidió hacer el rompecabezas de dónde colocar. Ahí hay dos puntos que son muy importantes en ese proceso de delegar. Una es que inicialmente todas las decisiones estratégicas o el fuerte de las decisiones estratégicas no se delega al comienzo. Claro. Porque tiene un impacto muy grande en el desempeño de la empresa. Pueden acompañar, pueden opinar, pueden entender ese proceso para la toma de una determinada decisión. Eso se va delegando más adelante. Y lo otro que tampoco nos enseña en ese proceso de delegación es que se van a equivocar, y se van a equivocar un montón de veces. Sí. Y ahí yo hago mucha analogía, o sea, como es bajar padre. La expectativa. Sería. No es bajarla. Al contrario, hay que tenerla alta la expectativa, claro, pero saber que en ese proceso ellos se equivocan y la equivocación trae aprendizaje. Un ejemplo básico, en una entrevista vos lo ves, nosotros ya estamos mañosos con la entrevista, ves la persona y vos ya te das cuenta, no va. Pero la persona que está en la entrevista es chamullero, habla lindo, se enamoran, chao, le contratemos. Uno sabe que le va a ir mal, pero a veces lo tenés que dejar de que se golpeen minimizando el riesgo
para que aprenda. Me hizo Porque si vos acordar le decís- a las últimas votaciones de los últimos 70 años, ¿no? Esa largo el sobre y vos ya sabés, ya Sigan. estás escuchando el golpe, ¿no? ¿Cuáles? Síganme, no se van a arrepentir. Sí, Bueno, ahora, no voy a defraudar. ¿cuál es? Estamos muy cerca, ¿eh? Puede ser nuestra próxima película, ¿no? Hay que verla primero, ¿eh? Se estrena. no. se Tengo estrena películas maravillosas para comentar, no esa. No. Tenés películas anteriores. Sí, no la no. viste todavía, no seas, digamos, aguafiestas. Vos sabés que escuché ayer en una charla familiar, mi esposa dijo una frase que dice: más empatía, menos expectativa, ¿no? Digamos, creo que aplica específico en un proceso de transición familiar, ¿no? O sea, ponerse más en el lugar del hijo y esperar menos de, sobre todo no de su desempeño, sino de ese cero error, ¿no? Claro. Esa Sí, expectativa la tenemos que tener un poquito más, Creo que la la vara un expectativa poquito más baja. siempre ¿no? la vamos a tener y la Sí. vamos a tener muy alta. El tema es no pasársela para no generar presión del otro lado y darles libertades. Yo creo que uno en una estructura, en un organigrama, en una organización, el que está más arriba es el que pone el pecho, pone la espalda. Mientras más peso resistimos nosotros, la gente de abajo trabaja más tranquila. Y cuando trabaja más tranquila es como que trabaja mejor y ya no te pesa lo que están llevando porque ya la carga es más liviana. Tengo una imagen de Elizabeth II en la mente, ¿no? Digamos como la antítesis, ¿no? De esa no transición eterna de una cosa... ¿De la reina? ¿De quién de la hablas? reina, ¿De Isabel? sí, ¿La por eterna supuesto, reina de Isabel? Elizabeth II. Isabel. Digamos, es un ejemplo histórico mundial de no haber preparado el proceso de sucesión, ¿no? Es verdad. No, bueno, capaz que el sucesor que tenés te obliga a estirar tu mandato. No, por supuesto, pero digo, también está en nosotros herramientas de transformación de ese panorama, porque también podemos estar viendo que nuestros hijos no largarlos tan pollo. Justo Miguel recién contaba todo un proceso que viene de la escuela secundaria, ¿no? Claro, o sea, es un escuela proceso. técnica, ir como Sí, la sí. famosa semilla, ¿no? De ir acompañando, ¿no? Y en su formación también uno le va dando las herramientas como para que él pueda entender que realmente en un momento dado se va a tener que hacer cargo de esta, no digo que es una magnitud grande en mi empresa, pero tenemos capacidad como para poder emplear 20 personas y manejarnos frente a esa situación. Imagínate, Miguel, que el promedio en Salta son 3 empleados por pyme, Sí, ¿no? claro. Entonces vos tenés casi 10 veces el promedio. Me parece que no es hoy nada despreciable tener casi 30 familias. Pero tiene en su la ciclo, espalda, ¿no? No, Tiene- por supuesto, la construcción tiene Claro. ese altibajo. Y te tocó estar en el lado inverso de aprender de algo que Manuel trae como novedad, como decir, che, ahora estoy en un Sí. proceso también de aprendizaje. Es de una de mi hijo. admiración porque, por ejemplo, él es muy tenaz y a ser tenaz también es una persona que, por ejemplo, le dedica mucho tiempo. Es decir, para él, por ejemplo, no existe el mediodía, si él tiene que estar. Entonces, yo cuando observo eso. Eso es porque almuerza a las 4 de la tarde. Claro, ¿Dónde está o no hay almuerzo. Hace el corte Sí, famoso. no hay Porque en la almuerzo. construcción, yo que tengo un poquito de construcción, ese mediodía, no las 12, cómo se Claro. corta, es una cosa. Yo siempre le cuento a él algo que siempre nosotros lo hacemos porque no hay forma. A veces tenemos que llegar con los materiales y llegamos a las 12. Y el obrero a las 12 en punto No es te sagrado. baja ni una No bolsa te de no cemento, te baja. ¿no? Y a mí me tocó en muchos casos bajarla porque yo necesito desocuparme y salir. Entonces le digo, vos llegaste con una gaseosa, vas a ver que van a venir y te van a ayudar. Entonces tratamos de no llegarle a la hora esa, pero a veces no podemos evitar. Está la parte de la empatía, ¿no? Que hablábamos Eso, recién. claro. Aprovechándote que es un rubro de los rubros más dinamizadores de la economía, Sí, ¿no? sí, tal cual. ¿Cómo ves? Estamos en un momento raro de la construcción, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la construcción en Salta? ¿Para dónde disparan los constructores hoy? Digamos, ¿en dónde se están concentrando? ¿Cuáles son? ¿Qué estás viendo? Contanos un poquito como de la calle de Salta. Claro, digamos, mira, ¿no? en realidad hay varios colegas que tienen sus pequeñas empresas o sus empresas y se están convirtiendo a la construcción de obras privadas y otro a la venta de materiales.
están trayendo material y están vendiendo. O sea que hay una reconversión Ahora, ¿y ustedes frente a esta situación ustedes con económica. esto de las fuentes, no están en un nicho? Porque, digamos, no encuentro que hay mucha gente especializada en fuentes, digamos. Sí. ¿Han aumentado su volumen en las fuentes? ¿Cómo está Claro, el...? nosotros dentro del rubro de las fuentes tenemos lo que es la construcción de piletas. Por lo tanto, hacemos piscinas para piscinas especiales, o jacuzzi, o en su defecto, por ejemplo, Ahora, un elemento de cierto lujo que está en merma, ¿no? Pero yo creo que esta situación nos ha pasado también en el 2002, donde la economía iba para atrás, pero hay clientes que construían casas, hacían sus piletas. Es decir, tiene esa conversión de que en épocas donde como se sucedió en pandemia, ¿no? Que la gente cambiaba vacaciones por una pileta, por una mejora en la casa, y la construcción fue como el primer lugar donde se invirtió ese dinero que no estaba derramado en otro lado, ¿no? Así, tal cual. Y nosotros en la parte de la construcción prácticamente nos mantenemos en una línea, no digo con una pendiente creciente, pero siempre con una línea ascendente, poquito, pero siempre en esa línea. Nunca hemos estado en depresión, que podríamos decir que no estamos construyendo, siempre se construye, porque inclusive la época te ayuda para hacer pintura, reparación el de empleo techo. se pudo mantener, o sea, dentro de ustedes ese promedio de empleados lo han logrado. Claro, sostener. lo que sí he notado mucho es que los empleados han tenido que reconvertirse. ¿Sí? Antes decía, yo soy especialista en colocar piso y no quería revocar. Hoy esta situación hace de que ellos revoquen, coloquen piso, hacen fontanería, hacen la parte eléctrica. Entonces, como para ser elegidos contra otro, digamos. Claro, entre elegir para mantenerse, ¿no? Claro, para mantener, porque antes teníamos para hacer revoque y queríamos hacer algo de plomería, contratábamos un plomero. Ahora que revoca, no, el chico mismo hace la instalación del caño, le hacemos la provisión, lo preparamos un poco y bueno, evitamos también contratar. De esa manera también bajamos la ecuación del presupuesto. Y ahí, Miguel, digamos, ahí se escucha una palabra de eficiencia, se escucha una palabra de bajar presupuesto, pero ¿qué tal? ¿Cuán buen plomero es alguien que solo revocaba antes? ¿O qué tal le sale el revoque al plomero? Porque ahí estoy viendo yo por ahí que vamos a tener revoques y plomerías no tan buenas porque estamos perdiendo la especialización. ¿No ve un riesgo ahí de perder calidad al final? Digamos, yo te digo algo que se está dando ahora, pero cuando son obras importantes como hospitales o obras de edificios, sí, el profesional y el especialista, tanto en piso, de los colocadores de marcos, no se mantiene. En este rubro de que hoy estamos agarrando nosotros, que son refacciones, son changas, en ese lado te estoy hablando. No te estoy hablando en la construcción de un edificio, en la construcción de una casa completa. No estamos hablando de las refacciones, porque hoy estamos refaccionando más que construyendo. No hay construcción, hay refacción de hospitales, de centros de salud, refacciones de escuelas, cambio de teja. Ese es un buen dato, Claro, digamos. entonces, La construcción entonces está, digamos, de alguna manera retraída, y lo que está es el rubro en movimiento, pero más dedicado al mantenimiento. Al mantenimiento, sí, estamos cambiando baldosas. ¿Y el Estado? ¿Cómo está la obra pública? Y está muy stand-by. Hay situaciones que tienen que salir a cubrirlos porque se puede llover en la época de lluvia. En este momento, por ejemplo, los problemas de gas, los calefactores no están funcionando, entonces hay que ir a repararlas. Entonces siempre hay trabajo en función de la necesidad. Se está cubriendo necesidades, pero obras nuevas, proyectos nuevos, no está habiendo, porque uno lee el diario, no existen licitaciones, no hay compulsas. Entonces siempre recibimos invitaciones para refaccionar, invitaciones para ampliación de una apertura de una calle ¿viste los baches ahora? Sí. Construcción nueva no hay. Miguel hablaba de este todólogo, ¿no? Y me sirve de pie para volver a este director
productor y actor de la película de La vida La vida es es bella. bella, La vida Contanos es un bella. poquito, gente que se haya olvidado de la película o que la haya visto sin profundidad, volvenos a enamorar, Marcelo, de esta película, digamos, ¿no? Que una, no sé, una escena, algo que a vos te haya, Hay que una te haya escena tocado, digamos, icónica, ¿no? te diría, en la historia ya de la cinematografía mundial. Hay una escena icónica en esta película, en la cual este padre con su hijo, por distintas circunstancias, caen en un campo de concentración, en plena Segunda Guerra Mundial, dominado por los alemanes. En un momento dado, un coronel capital entra a la barraca para darle las crueles indicaciones a los reclusos, pobres, prisioneros. Y entonces pregunta si alguien sabe traducir. Y el actor Guido en la película se manda y dice que sí, yo puedo traducir. El capitán empieza a darle indicaciones terribles, muy crueles. O sea, me Y había el tipo- olvidado de la y imagen, el la tipo estoy empieza a recordando, ¿no? traducir a los demás, y en especial a su hijo chiquito, que estaba al lado, y les empezó a contar, y sobre todo al chico, que este coronel les estaba diciendo de una competencia, de un torneo, para que al final, si se cumplen las distintas etapas, se iba a ganar un tanque. O sea, de vuelta. Toda una historia falseada. Todo falseada, ¿no? para proteger a su hijo, que no sufra, que sienta alegría, que sienta amor. Es una escena icónica, maravillosa. Yo les pido, por favor, Usando un si no la tienen que ver esta película, usando un vuelvan a recurso ver. muy inteligente, ¿no? Porque ahí el actor principal tiene una información Roberto que Benigni. es, digamos, que este coronel no dominaba el italiano, digamos, porque de alguna manera utilizó un recurso, y creo que ahí también hay una conexión muy grande pyme, ¿no? Es encontrar esa cosa que nos diferencia, ocupar inmediatamente el lugar del nicho y hacerlo con cierta astucia, ¿no? Hoy vamos a hacerlo en vivo, ¿no? Hoy le hacía una pregunta de matemática de primer grado a Marcelo, que desaprobó, vamos a decir que desaprobó, y le voy a preguntar a Miguel Ángel. Hay un arroyo, y de un lado del arroyo hay 3 sapos, ¿bien? 2 sapos deciden saltar. ¿Cuántos sapos quedan de ese lado del arroyo? Hay 3 sapos, 2 deciden saltar y 1 decide quedarse. 3. ¿Quedan 3? Claro. ¿Por qué? Y porque saltan, no cruzan. Muy bien. Respondió No, a media. bueno, pero más Y o ahí menos. le voy a pasar la posta a Santiago. La analogía es, hay 3 sapos y 2 deciden saltar. La respuesta más automática es decir queda uno, Queda porque uno. uno dice saltan 2, habían 3, queda 1. Yo te respondí, discúlpame, sabiendo que no Me era la reca- respuesta, por dije supuesto queda que- uno, claro, pero sabiendo pero que no era. porque esto está hecho para que uno erre, ¿no? Y de ese error sale el maestro y dice, bueno, La está diferencia haciendo- es entre la decisión y la acción. y Ahí la está, acción, ahí está, exactamente. ahí está. ¿Por qué quedan 3, como dijo Miguel Ángel? Porque decidir no es saltar. Y lo que sucede en esa película en ese momento es una decisión seguida de una acción inmediata. Es, yo decido suavizar la situación, acto seguido ocupo inmediatamente ese lugar histórico de poder traducir suavizándole a mi público y oficiando de traductor cuando por ahí otros no se animaban, ¿no? Sí. Y digo, ahí está la enseñanza, ¿no? Decidir y actuar en forma inmediata, ¿no? ¿Cómo Santiago, qué herramientas, cómo podemos, porque creo que también el pyme tiene, me parece, como 2 extremos, ¿no? Una acción, no digo tonta o automática, ¿no? Acción, con poca sapiencia, digamos, es una acción muy intuitiva, que por ahí nos lleva a cometer errores. O tenés del otro lado ese empresario que está en el análisis, en la decisión y no logra convertir, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar a
escribir? ¿Qué herramienta, no te digo básica, pero por dónde podemos empezar para que la decisión sea seguida de una acción y sean coherentes, ¿no? Nosotros en la consultora decimos que nuestro mayor aporte al empresario es ayudarlo a que deje de correr para que se siente a pensar. Y después lo perseguimos para que haga la acción. Porque semana a semana hay rendición de cuentas. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Y vamos como el profesor que lo echó en matemática. O sea, tarea para la casa y tácate, tarea para la casa. Y acciones concretas sin buscar ocupar muchas cosas. Ahora tenemos una empresa que mañana al mediodía tenemos reunión del directorio, identificamos unas 20, 30 oportunidades de mejora. Dijimos, no vamos a trabajar más de 2. Claro, porque el famoso dicho, ¿no? Que mucho abarca, poco aprieta. Tenemos modelos matemáticos donde según criterios vos vas definiendo puntaje y las que tienen mayor puntaje trabajamos sobre eso, es hacer Pareto. Claro. Es encontrar ese 20% del trabajo que me genere el 80% del resultado. Ese es el gran desafío. Y a veces es simplemente enlistar. Me pasó en esto de poner números y siguiendo con matemática, estaba en una empresa agropecuaria y conectando con esto de delegación, tenían una persona y como 30 bajos. O sea, todos sabemos que es imposible llevar 30 personas de forma directa. Entonces necesitábamos alguien en el medio. Y había algunas personas, había 1, 2, 3 que más o menos estaban listos. Agarramos, dame el nombre, definíamos criterio, número, no, bueno, no, número, del 1 al 10, no, que no sé, 7, listo, sumamos, da. Y avanzamos con ese, ya dejamos en el mundo de las ideas, fuimos con un modelo concreto y avanzamos con una persona. No, nos llegó la señal del más allá, que es, digamos, que nos quedan 2 minutos. No malinterprete lo que están viendo, quedan 2 minutos. ¿Sabes qué me interesa en estos 2 minutos, Marce? Sí. Que la frase del día la podamos contrastar con Miguel, ¿no? Que creo que Miguel Ángel tiene una mirada que nos va a ayudar muchísimo con esta frase que tiene casi 100 años, más de 100 años, digamos, ¿no? La frase del día es: un negocio que no hace más que dinero es un negocio pobre. Es una frase de Henry Ford, el famoso constructor, pero yo la emparejaría con una frase de un señor, Aldo Naciletti, que fue mi padre, que decía, de mucha gente poderosa o con mucho dinero, decía, pobre, lo único que tiene es dinero. Entonces, conectando... ¿Cómo ves esa mirada, no, Miguel? El trabajar solo por el dinero es una filosofía que a vos te convence o hay algo más que el dinero atrás de una pyme. No, para mí, y él no me va a dejar mentir, siempre he pregonado de que el dinero es importante, pero no te va a hacer la felicidad. De muy chico me preparé para ser ingeniero, de muy niño, y el hecho de haberlo logrado y lograr que continúe mi empresa, entonces en valor siempre les digo, tenemos que cuidar a nuestra gente, que sean felices, y nosotros brindamos por ellos permanentemente. Siempre estamos buscando un trabajo, pero para que continúe con la misma gente que tenemos, mantener. Y él tiene ese tipo de legado, porque ves, se termina la obra, ¿dónde vamos a llevar a estos muchachos? Queda tranquilo, ya salió. Bueno. Esa preocupación de la felicidad, del legado y del grupo humano, ¿no? Sí. El grupo humano por arriba del dinero. Con eso nos vamos como tarea para la casa, ¿no? Desprendernos, concentrarnos en lo valioso. Felicitaciones, Miguel, por su empresa. Un placer haberlos tenido, un placer haber conectado con todos ustedes y con todos ellos. La también, vida es ¿no? bella y sobre todo acá en Salta. Fantástico, me gustó. En el norte, no te quiero dejar afuera, Marce, en el norte. Chau, hasta el próximo Conectando Pymes. Chau. Mil cosas fueran mucho más importantes puede, pero ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón. Conecto con mi alma que me dice cosas sobre mí.